Hola niños, bienvenidos a la clase de historia, en una nueva unidad que vamos a comenzar en historia, que tiene que ver con, ya aprendimos sobre la comunidad, ¿cierto? Y los distintos tipos de comunidad, pero ahora vamos a ver qué sucede dentro de esta comunidad, cómo funciona esta comunidad, cómo resulta, por qué la comunidad puede día a día funcionar, día a día la comunidad está limpia, día a día las cosas están ordenadas, día a día yo puedo obtener las cosas que necesito de la comunidad. Eso se logra con dos aspectos que vamos a ver en esta unidad, que lo primero que vamos a trabajar es las profesiones y los oficios, que son los trabajos que realizan las personas en nuestra comunidad y hacen que la comunidad funcione, ¿sí? Recuerden, chicos, que un trabajo o un oficio está orientado a servir a la comunidad, a ayudar a la comunidad, a ayudar a otras personas. Así, de esa manera los trabajos están diseñados a prestarle un servicio a todas las personas que están en nuestra comunidad. Ahora, a veces se usa la palabra profesión y a veces se usa la palabra oficio. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Profesión o oficio. Con rojo tengo la profesión, con azul tengo los oficios. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? No hay mucha diferencia. La única diferencia es que para que un trabajo sea una profesión, hay que estudiar, hay que hacer un curso, hay que perfeccionarse. Por ejemplo, yo no puedo ser doctor porque se me ocurrió, ¿cierto? Si tengo ganas de operar, voy a operar a alguien. No, no puedo, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que hacer un curso, aprender, ir a la universidad, ¿cierto? Esas son las profesiones, todos los trabajos que requieren que una persona se prepare y estudie. Y los oficios también son un tipo de trabajo, pero no necesariamente tienes que estudiar. Los oficios se aprenden mirando, imitando a alguien, practicando. Como por ejemplo, puede ser un panadero. Un panadero no necesita estudiar para ser panadero, puede aprender a hacer pan mirando a otros, practicando o que le haya enseñado a alguien en su casa. Y él practicó y se transformó en panadero. Así que ser panadero sería un oficio. Pero si ese panadero quisiera estudiar en la universidad o hacer un curso para poder ser un cocinero profesional, también lo puede hacer. Así es que las profesiones y los oficios van a depender solamente de eso. Si tú estudiaste el trabajo que vas a realizar o si lo aprendiste solito. Por ejemplo, un oficio también puede ser un artesano, una persona que fabrique joyas. A lo mejor él no estudió nada, solamente aprendió practicando, mirando, aprendió a fabricar joyas. Eso es un oficio. Pero también no se les olvide que un oficio, si tú estudias, lo puedes transformar en una profesión. Otro ejemplo, los albañiles. Hay personas, hombres o mujeres, que trabajan en la construcción y ellos aprendieron a trabajar construyendo casas mirando. Aprendieron mirando, practicando a pegar ladrillos, a hacer murallas. Y esos son los albañiles. Pero puede ser que un albañil ya no quiera ser más albañil como oficio y quiera estudiar algo más, quiera decir, "No, sabes que yo quiero aprender más todavía y puedo estudiar para ser un constructor, ¿cierto? Trabajar como técnico de construcción y ahí ya no sería un oficio, sería una profesión. Entonces, oficio lo aprendo mirando y practicando. Profesión lo aprendo estudiando. Esas son las diferencias. Tenemos aquí ejemplos me voy a poner acá abajo, de profesiones. Tenemos al abogado, aquí, ahí me voy a poner. Tenemos al abogado, es una profesión porque hay que estudiar mucho para ser abogado. Los abogados son las personas que tienen que defender a una persona si tiene algún problema, cualquiera, un accidente o una persona que cometa una falta. El abogado es el encargado de defender a esa persona en un juicio. O también los abogados están para ayudar a hacer algunos trámites que tienen que hacer los adultos en la comunidad. Te ayudan, te orientan con las leyes, porque como ellos saben muchas leyes, tú puedes buscar un abogado que te puede ayudar y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer este trámite. Mira, si quieres comprar una casa, yo te recomiendo que sigas esta, porque se saben todas las leyes. Entonces los abogados sirven para orientarnos. Acá tenemos a un profesor, a un maestro,
Y ya sabemos lo que hacen los profesores. Tenemos a un contador. Los contadores también son una profesión, son los encargados de la administración de dinero, ¿cierto? Una veterinaria tenemos aquí como profesión, hay que estudiar para saber atender a los animales. Una doctora, acá tenemos un arquitecto, un reportero, un policía. Estas son profesiones porque hay que estudiar para poder desempeñarlas, ¿sí? Para poder trabajar en esto yo tengo que estudiar. Si una persona quiere trabajar en esto sin estudiar, eso es un delito y te puedes ir preso. Por ejemplo, una persona que diga, no, yo soy doctora y voy a atender, y no estudió, no tiene un diploma, no tiene un certificado que diga que tú estudiaste para ser doctor, eso es un delito grave, muy grave, y te vas preso, ¿sí? Porque estás diciendo que tienes una profesión que es mentira. Nunca lo estudiaste, nunca te preparaste. ¿Se imaginan si yo les hiciera clase y nunca hubiese estudiado para ser profesora? Es un delito, me voy presa. Las profesiones no puedes desarrollarlas si no tienes un certificado o un título que dice que tú estudiaste para hacer eso. ¿Sí? Si no, eso es mentir, engañar, estafar y es un delito. Aquí tenemos algunos oficios, como por ejemplo el plomero. Hay personas que aprenden mirando, intrusiando, metiéndose dentro de las cañerías, aprenden a trabajar con las cañerías, solo mirando, sin estudiar. Los granjeros aprenden a trabajar la tierra también observando la naturaleza. Acá tenemos una cajera de supermercado que tampoco necesita estudiar para ser cajera. Los carteros, acá tenemos el albañil que yo les comentaba, que es el maestro de la construcción. Tenemos a los bomberos, que los bomberos al principio no estudian nada, pero después los bomberos cuando ya llevan mucho tiempo trabajando en una compañía de bomberos sí tienen que especializarse, tienen que hacer cursos, porque los bomberos tienen, para poder aprender a usar todas las herramientas que necesitan para proteger de un incendio o de un accidente, ellos necesitan estudiar y prepararse en primeros auxilios, hacen cursos sobre prevención de riesgo, hacen cursos, distintos tipos de cursos. Así que al principio, cuando tú partes como bombero, a lo mejor no vas a tener que estudiar tanto, pero después con el tiempo sí hay que estudiar. El panadero, que ya les dije que hay oficios que después se pueden transformar en una profesión, porque si el panadero quisiese estudiar, después podría transformarse en un cocinero. Y acá tenemos a los meseros, también es un oficio, no hay que estudiar para ser mesero. Y los oficios se aprenden imitando, mirando, practicando. ¿Sí? Vamos a ver. Me voy a poner ahora por acá. Camarero. ¿Qué creen ustedes que es camarero? ¿Una profesión que se estudia o un oficio que se puede aprender practicando? Camarero es un oficio. Lo aprendo practicando. Profesor. ¿Puedo aprenderlo practicando, mirando o tengo que prepararme y estudiar para ser profesor? Profesor es una profesión. Tengo que estudiar. Mecánico. Ser mecánico es una profesión. Tengo que estudiar para ser mecánico. Igual existen mecánicos que no estudian. Hay hombres o mujeres que son muy, muy, muy inteligentes y abren un auto o desarman cualquier cosa y la arreglan porque son muy inteligentes sin haber estudiado nada. Son increíbles. Yo conozco aquí muchas personas que abren los autos, los revisan y saben inmediatamente lo que tienen. Pero para ser un mecánico hay que estudiar, ¿sí? Para no cometer errores, no equivocarse, equivocarse lo menos posible, yo me tengo que preparar y tengo que estudiar. Así que el ser mecánico es una carrera profesional, es un trabajo profesional. Cartero es un oficio, no tengo que estudiar para ser cartero, no es necesario. Granjero, tampoco es necesario estudiar para ser granjero, puedo aprender a trabajar la tierra practicando y mirando. Pero ser granjero sí se puede transformar en una profesión cuando estudias agronomía, por ejemplo, o agricultura. Si tú estudias eso, te puedes transformar, te puedes pasar de granjero a ser un agrónomo o un agricultor profesional. Puede ser. Y por último, ser enfermera es una profesión. ¿Sí? No puedo yo practicar jugar a que soy enfermera. O sea, puedo jugar en mi casa con mis juguetes, pero cuando eres adulto, no. Recuerden que si tú desempeñas un trabajo y no eres profesional, es un delito.
Los oficios sí los puedes hacer sin estudiar, eso no es un delito, pero una profesión no. Ahora, existen trabajos, la mayoría de los trabajos que hacemos todos los adultos son pagados, ¿sí? Nos pagan a nosotros dinero, nos dan dinero por nuestro trabajo. O sea, yo ayudo a a la comunidad, ayudo a la sociedad, pero a la vez yo recibo también un dinero que a mí me pagan. Por ejemplo, yo como profesora, mi ayuda y mi servicio a la comunidad es educar niños y cuidar niños. Bueno, ahora no puedo estar con ustedes, pero cuando estábamos en el colegio, además de educarlos, yo los tenía que cuidar. Y yo les daba un servicio a mi comunidad, pero a la vez a mí el colegio me pagaba por mi trabajo, porque es un trabajo pagado. Pero también existen trabajos que no son pagados y que sí son un servicio para la comunidad. Esos trabajos se llaman trabajos voluntarios. También existen. Como por ejemplo, hacer casas para los más necesitados. Hay personas que participan en varios grupos, existen muchas agrupaciones en nuestro país que se preocupan de construir casas a los más necesitados, a los que no tienen casa. Eso es un trabajo que puede ser voluntario. Otro trabajo voluntario puede ser limpiar el medio ambiente, limpiar las playas, bosques, ir con un grupo de personas y decidir limpiar tu entorno. Eso también es un trabajo voluntario. No te van a pagar por eso. Tú lo haces porque quieres, porque lo disfrutas y porque quieres ayudar a tu comunidad. Por último, los bomberos, ¿cierto? Los bomberos, eso no es un trabajo voluntario, no les pagan a los bomberos por su trabajo, ellos son héroes, dan la vida haciendo su trabajo y no lo pagan, solo ellos lo hacen porque quieren ayudar a la comunidad, ¿sí? Ahora, la mayoría de las personas que hacen un trabajo que es pagado lo necesitan porque necesitan ese dinero para poder comprar las cosas que necesitan para vivir, sus alimentos, poder educar a sus familias, ¿cierto? Para cubrir sus necesidades. Entonces, estas personas que hacen trabajos voluntarios, la mayoría lo hacen de corazón porque quieren ayudar, pero también tienen que tener otro trabajo que les permita obtener dinero para poder vivir, sino cómo van a comprar su comida, cómo van a comprar su ropa, cómo van a pagar el agua, la luz, el gas y todas esas cosas, ¿cierto? Así con los trabajos, las profesiones y los oficios. Vamos a ir a nuestro libro de historia, en la página 47. La página 47 vemos algunos trabajos aquí. Tenemos a un albañil que está construyendo un muro con ladrillos. Tenemos a una vendedora de chocolates y tenemos a un policía que está atendiendo a una señora. De estos tres trabajos, ¿cuál será profesión y cuál será oficio? El albañil es un oficio. Ser vendedor de lo que sea es un oficio. No necesitas estudiar para trabajar en una tienda y vender. Ser carabinero es una profesión. Tienes que estudiar y prepararte para poder ser carabinero. En la página 48 vemos otros trabajos. Tenemos aquí a una secretaria, que es un trabajo muy, muy importante. Tenemos a un cocinero. Este es un cocinero profesional, ¿ven? Él es un chef. No es un cocinero, no es un panadero ni un cocinero que trabaje por oficio. Él es un chef y lo sabemos porque tienen esos sombreritos que tienen los chefs profesionales. Acá abajo tenemos a un periodista. De estos trabajos, aquí dice que va usted a elegir dos y describir cómo funcionan estos trabajos. Escoger dos de los que están aquí y contar cómo es, qué hace ese trabajo, en qué ayuda ese trabajo a la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes no me pueden contar los trabajos que escogieron, porque esta actividad la van a hacer todos a distinto tiempo, algunos niños la van a hacer un lunes, otro un martes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en una hoja cualquiera, usted va a dibujar, ¿ya? Va a dibujar y va a escoger una de estas profesiones, cualquiera de estas que están aquí, secretaria, periodista o cocinero. Va a escoger dos en una hoja y va a dibujar el trabajo de esa persona. ¿Qué hace una secretaria? Te va a dibujar todas las cositas que hace una secretaria. Si es que coge de secretaria. Un periodista, ¿qué hace un periodista? Usted va a dibujar todas las cosas que hace un periodista. Si es que coges ese.
¿Qué hace un cocinero? Dibuja usted todas las cosas que hace un cocinero, ¿ya? Pero va a escoger solo dos de esos trabajos y dibujar lo que hace. Esa es la actividad que tienen para esta semana. Y la próxima semana, la que sigue, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo los trabajos, las profesiones y los oficios. Que les vaya bien, que les queden muy bonitos sus dibujos. Si pueden, por favor, mándenme fotos de sus dibujos y sus trabajos para ver cómo les queda. ¿Ya? Y después yo puedo compartirlos con el resto si que ustedes me dan permiso. Que estén bien, cuídense. Adiós.